Jacobo Grinberg, el científico que desapareció sin dejar rastro. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente la realidad? ¿Es algo que existe fuera de ti, esperando que lo descubras? ¿O somos nosotros mismos quienes lo construimos segundo a segundo? Hace más de 30 años, un científico mexicano se atrevió a responder esa pregunta. No solo unió la ciencia más estricta con el chamanismo y las tradiciones ancestrales, sino que descubrió algo tan revolucionario que muchos creen que le costó todo: su carrera, su reputación y su propia existencia. Jacobo Grinberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Sus padres eran judíos que huyeron de la persecución nazi en Polonia, buscando refugio en México. Creció en un ambiente donde la cultura, la reflexión y el estudio eran muy importantes. Pero cuando Jacobo tenía solo 12 años, ocurrió el suceso que marcaría su destino para siempre. Su madre murió repentinamente a causa de un tumor cerebral. Ese dolor inmenso lo llevó a tomar una decisión. Dedicaría toda su vida a comprender cómo funciona el cerebro humano, qué es la conciencia y si la mente tiene el poder de transformar incluso la enfermedad. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y después viajó a Estados Unidos para especializarse en psicofisiología en la Universidad de Nueva York. Al regresar a México en los años 70, se convirtió en uno de los científicos más jóvenes en ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Fundó el Laboratorio de Psicofisiología en la UNAM y también el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Escribió más de 50 libros, todos llenos de ideas que desafiaban lo establecido, pero pronto se dio cuenta de que la ciencia occidental sola no tenía todas las respuestas. Jacobo rompió todas las barreras, decidió estudiar lo que la ciencia rechazaba. Viajó por todo México conviviendo con chamanes, hierberos y curanderos indígenas. Quería medir con instrumentos médicos lo que ocurría en sus cerebros cuando entraban en trance. Su estudio más famoso fue sobre Pachita, una curandera de origen humilde que, sin usar bisturís ni anestesia, supuestamente realizaba cirugías psíquicas. Abría el cuerpo de los pacientes, extraía tumores o tejidos enfermos y cerraba la herida sin dejar cicatrices. Jacobo grabó cientos de sesiones, tomó notas y aseguró haber presenciado estos hechos en persona. De todos estos estudios nació su gran obra, la teoría sintérgica. Como te expliqué antes, él decía que la realidad no está afuera. Existe una red universal de información llamada látice, y nuestro cerebro la decodifica para crear lo que vemos, sentimos y vivimos. Si cambias cómo tu cerebro se conecta a esa red, cambias la realidad misma. En su laboratorio también demostró el llamado potencial transferido. Si dos personas sincronizan su actividad cerebral, pueden comunicarse sin hablar, sin gestos, sin nada. Para él, esto no era magia, era una propiedad natural de la conciencia que la ciencia todavía no aceptaba. Todo esto lo hizo muy famoso, pero también muy peligroso. Muchos científicos tradicionales lo atacaron diciendo que perdía el rumbo. Otros, en cambio, vieron en sus descubrimientos una amenaza para todo lo que creemos saber sobre el mundo. Todo se detuvo el 8 de diciembre de 1994. Jacobo tenía planeado cumplir 48 años apenas 4 días después. Ese día habló con su familia, dijo que tenía mucho trabajo y que se verían pronto, y nadie volvió a verlo. Al principio nadie se alarmó. Jacobo solía aislarse días o semanas para escribir o hacer experimentos, pero no llegó a su cumpleaños, ni contestó llamadas, ni apareció en su casa. Entonces empezaron las preguntas y las contradicciones. Lo más extraño de todo, no solo desapareció él, desaparecieron también todas sus computadoras, miles de hojas de notas, grabaciones de sus cirugías con Pachita y los archivos de sus últimos estudios. No quedó ni una hoja en su escritorio. Su esposa en ese momento, Teresa Mendoza, dijo primero que Jacobo se había ido a Nepal para estudiar con monjes, pero las autoridades revisaron todos los registros de aeropuertos y fronteras. No hay ninguna prueba de que haya salido de México. Tampoco usó su pasaporte,
ni su tarjeta bancaria, ni hizo ninguna llamada fuera del país. La denuncia oficial se puso 6 meses después, demasiado tarde para encontrar huellas. El agente que llevaba el caso fue cambiado de cargo sin explicación. Nadie fue acusado, no hay sospechosos claros, y el expediente sigue abierto hasta hoy. Algunos creen que lo mataron, que sus descubrimientos sobre la conciencia y la realidad eran demasiado peligrosos para intereses económicos, religiosos o políticos. Otros dicen que se escondió, que su vida corría peligro y decidió desaparecer voluntariamente para seguir investigando en secreto. Hay quienes se atreven a pensar en su propia teoría, que logró cambiar su forma de conectarse con la realidad y pasó a otro nivel de existencia, tal como explicaba en sus libros. También se habla de que huyó a otro país con una identidad nueva, aunque nunca se ha encontrado rastro de él en ningún lugar del mundo. Lo único seguro es que Jacobo Greenberg se llevó consigo las respuestas a muchas preguntas que todavía hoy nos hacemos. Hoy, su nombre sigue siendo un misterio. Sus libros se siguen leyendo en todo el mundo, y su desaparición nos recuerda que todavía hay mucho más por descubrir sobre nuestra propia mente. ¿Crees que fue víctima de lo que descubrió? ¿O que simplemente decidió dejar de vivir en la realidad que todos conocemos? Cuéntame qué crees tú en los comentarios. Y no olvides que, al igual que Jacobo, quizás tú también tienes el poder de cambiar lo que ves.